y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tenemos la doctrina correcta de la predestinación, y es la capacidad genética para poder ser conforme a la imagen y semejanza de Jesús, quien es Dios. Pero hay otros seres que han sido implantados o injertados en la tierra. Jesús nos revela que Dios a estos no los conoció. Es decir, que Dios no los plantó en la tierra, han sido plantados por un enemigo. Y es lo que Jesús revela como la cizaña, que son seres humanos, pero que no han sido predestinados para ser hijos de Dios, no porque Dios no los hubiera querido, sino porque Dios no los ha plantado. Y por eso no tienen la predisposición genética para lograr esa situación de ser conformes a la imagen de Dios. Es decir, hermanos, la ciencia prueba lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, y también explica por qué en los últimos tiempos existe este interés inusitado y realmente bizarro que uno no puede entender de querer saber cuál es tu ADN, y se buscan una y mil excusas, se fabrican noticias de todo tipo, se magnifican crímenes horrendos y se vuelven como una novela a nivel nacional que se repite una y otra vez en las noticias, en donde se busca de alguna manera establecer que es necesario conocer el ADN de cada ser humano para resolver esos crímenes horribles fácilmente. Como ya hemos visto que es un modus operandi en las teocracias, el resultado o el remedio termina siendo peor que la enfermedad, ¿verdad, hermanos? Y como ya hemos probado también, siempre va a haber pecado en este mundo, no importa lo que el ser humano haga. Es decir, no hay forma de erradicar el pecado en este mundo, porque hay unos seres en este mundo que no pueden hacerlo porque son la cizaña. Y mientras ellos estén en este mundo, siempre seguirá existiendo el pecado en el mundo. No importa si nos toman una foto de nuestra biometría, se apoderan de nuestro ADN, los crímenes seguirán ocurriendo. Pero ve y explícales a esta gente, pues nunca lo van a entender, porque ellos son precisamente la cizaña. Están en las religiones corporativas y están seduciendo constantemente al Estado para tratar de que imponga leyes en donde pretenda apoderarse de tu ADN. ¿Con qué objetivo? Ya lo sabemos. El objetivo de modificar tu ADN, porque tienen el poder para hacerlo, y es a la final algo que debería impresionarnos, porque es muy fácil hacerlo. Simplemente te ponen una inyección y fue. Es decir, nosotros podemos mirar hacia el pasado y quién pepinos podía desconfiar de una inyección, ¿verdad? Es decir, es de lo más básico que pudiera existir en la medicina, ponerte una inyección. Pero ahora ellos tienen una tecnología llamada CRISPR-Cas9, en donde mediante una simple inyección pueden modificar tu ADN. Es de locos. Entonces, el primer punto en este libro titulado El Gen de Dios es que ha quedado probado científicamente que sí hay una base genética que predispone al individuo para poder tener experiencias espirituales. Bastante claro, ¿verdad? El autor del libro se dio cuenta a través de sus estudios científicos que sí hay personas que tienen una inclinación natural a las experiencias espirituales, pero que también hay otro tipo de personas, no importa su educación o entorno cultural, que están despojadas de esa inclinación. Estos serían la cizaña. Sin embargo, también hay un grupo de personas que, a pesar de tener la inclinación natural a las experiencias espirituales, terminan haciendo una conexión espiritual incorrecta, porque la cizaña enquistada en la religión corporativa te ha adoctrinado en tu mente de manera que ya no puedes hacer una conexión espiritual correcta, porque han tergiversado y pervertido la palabra de Dios. Esto, como lo revela el apóstol Pedro, no son personas del común, como te quisieron dar a entender en la Edad Media. Ay, sí, mira, la señora de la esquina es bruja. Plop. No, es ridículo, ¿verdad, hermanos? Son los maestros del cristianismo, son los oligarcas del cristianismo. Ellos son los que te
imponen una doctrina falsa que te bloquea para establecer una conexión correcta con Dios. Ahora, alguien pudiera decir que si la religiosidad viene de la mente del ser humano, como lo ha probado este científico Dean Hammer, entonces Ecusatón, todas las religiones son un invento del ser humano, porque a la final todo viene de la mente del ser humano. Uno pudiera concluir que eso tal vez sea cierto si Jesús no hubiera existido, ¿verdad, hermanos? Pero es que la existencia de Jesús nos revela que la Biblia es 100% verdad de una manera contundente. Lo que ha ocurrido con Jesús es algo que nadie se lo hubiera podido inventar, es de locos. Y el ser humano, entonces, a pesar de que sí tiene una tendencia natural genética a hacer conexión con un mundo espiritual, eso no quiere decir que ese mundo espiritual sea totalmente inventado por el ser humano, aunque en algunos casos sí puede hacerlo, ¿verdad, hermanos? Pero no quiere decir que siempre sea el caso. Por ejemplo, muchas veces podemos ver que debido a que el ser humano es adoctrinado desde niño en falsos dioses o en un evangelio cristiano apócrifo y tergiversado, ese ser humano va a hacer una conexión espiritual incorrecta, que es lo que ocurre con el 99% de las personas que se conectan con la Virgen María, que se conectan con la Trinidad. La Trinidad no aparece en la Biblia. Ellos usan su predisposición genética de forma incorrecta, inclusive estableciendo conexiones espirituales con ángeles caídos. Y hermanos, nosotros para entender este concepto, imaginémonos a un carro que fue creado con una antena Wi-Fi. Es decir, este carro tiene la posibilidad de conectarse a la internet, algo que antes no existía, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, este vehículo ha sido diseñado con esa posibilidad y se supone que debe usarla, pero de repente puede conectarse de forma incorrecta a programas incorrectos e inmorales, ¿verdad, hermanos? Como lo hacen las personas en sus casas a través de su computador. Ven cosas incorrectas a través de la internet. Pero vemos que el vehículo tiene la posibilidad de hacer conexión con el mundo virtual, inclusive a través de su antena Wi-Fi. Pues así somos los seres humanos. Tenemos una pequeña antenita Wi-Fi que es este gen llamado VMAT2. En este caso, el ser humano debe hacer uso de eso, pero debe hacer un uso correcto. El problema viene cuando eres adoctrinado por la oligarquía religiosa desde niño y de esa manera pues vas a sintonizarte con la entidad espiritual incorrecta, ¿verdad, hermanos? Es lo que vamos a probar en este video. Y entonces nosotros podemos ver que la verdadera ciencia sí va de la mano con la fe, ¿verdad, hermanos? La Biblia nos guía. Cuando la aprendemos a entender correctamente, nos enseña y nos lleva a establecer una conexión espiritual correcta. Y esa conexión es con el Espíritu de Jesús. Solamente con el Espíritu de Jesús, no con una tercera persona de la Trinidad, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Dónde aparece en la Biblia esa frase? Tercera persona de la Trinidad. Y es lo que ocurre con los cristianos evangélicos. Están usando esa antenita Wi-Fi que tienen en su cerebro para hacer conexión con una entidad que no existe en la Biblia. La tercera persona de la Trinidad. Plop. Y la palabra nos revela que Jesús es la única puerta, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué entonces algunos cristianos usan esa capacidad genética que tienen para hacer conexión espiritual con la Virgen María, con la Trinidad, con ángeles, con Alá? En fin, hermanos, esto es de locos. Hermanos, miremos que este libro ha caído mal en la oligarquía religiosa, ¿verdad? Es curioso. Ellos supuestamente dicen que ellos aceptan la ciencia y que todo es ciencia para ellos. Después de todo, son dueños de miles de universidades alrededor del mundo donde enseñan la supuesta ciencia. Pero aquí esta ciencia no les ha gustado. Ellos dicen que este libro, llamado El Gen de Dios, reduce a las religiones a una condición mental humana. Y como todos sabemos, pues Dios es externo a la mente humana. Pero según
estos críticos de la oligarquía corporativa religiosa, si la espiritualidad se forma en la mente del hombre, entonces Dios sería un simple invento del hombre. Y es curioso, ¿verdad, hermanos? En parte tienen razón si es que ese Dios fuera la Trinidad. Entonces ahí sí, ese Dios es una invención del hombre. La Trinidad no aparece en la Biblia. En parte tienen razón, pero uno pudiera entender la cantidad de deducciones que podemos sacar a raíz de este descubrimiento científico ocultado por los imperios de la información masónica de este doctor Dean Hammer, cuando nos revela que es en la conciencia del ser humano, en su cerebro, donde ocurre una conexión con Dios. Es decir, que en efecto Dios establece una relación íntima y personal con el ser humano. Por supuesto que eso lo que hace es derrumbar de un tajo el establecimiento de religiones corporativas o el establecimiento de decretos religiosos o de imposición de dogmas religiosos por parte de autoridades religiosas. Todo eso se desbarata con este descubrimiento científico que revela que la conexión entre Dios y el hombre ocurre en el cerebro humano. Entonces, ¿qué pepinos tienen que venir a hacer estos líderes religiosos? Ellos vienen a meterse en tu mente, ellos vienen a decirte quién es Dios. Cuando tú puedes leer la Biblia, ¿verdad? Si Ecusatón te está diciendo mentiras, abre la Biblia y lee, a ver si yo me estoy inventando algo. He sido yo el que me he inventado el término Trinidad, y si ese término no está en la Biblia, ¿por qué tú crees en la Trinidad? Porque has sido adoctrinado desde niño. Es la única razón que existe. Pero si tú pusieras tu cerebro en blanco y te dieran a leer la Biblia, pues de ninguna manera pudieras creer en un Dios con nombre de mujer, que se disfraza de hombre, unas veces de padre, otras veces de hijo, otras veces de paloma. Plop, hermanos, uno puede ver que el ser humano tiene una predisposición a inventarse falsos dioses, y esta en parte es la queja de las religiones corporativas en torno al libro de este científico Dean Hammer. Pero esto es un asunto inevitable, que la mayoría de seres humanos utilicen esa antenita Wi-Fi en su cerebro para hacer conexiones espirituales incorrectas. Entonces creen en Alá, en la Virgen María, en Buda, en la Pachamama, en el cosmos, en Changó, en Ganesha. En fin, hermanos, tienen agüeros y entonces se compran escapularios y creen en eso, se hacen imágenes, se hacen estatuas, y todo va en relación a eso, que en parte es cierto. El ser humano tiene una tendencia a inventarse sus propios dioses que no existen. Pues eso hace parte del descubrimiento de este científico, y eso no anula que sí exista un Dios, que sí puede hacer una conexión espiritual con el ser humano. Una cosa no anula a la otra. Y lo que pudiera parecer como una desventaja, que el ser humano termina inventándose sus propios dioses, no es en sí una desventaja. Es simplemente que ellos han usado una herramienta que Dios les ha dado de forma incorrecta. Dios nos ha dado la palabra, nos ha dado la Biblia, para que nosotros la estudiemos y no cometamos errores absurdos de inventarnos nuestros propios dioses. El asunto es tan simple como que el nombre de Dios debería estar muy claro en la Biblia, ¿verdad? Como en efecto lo está. Dios es Padre, es Jehová, y Dios es único. Y entonces, ¿por qué tú crees en un Dios que se manifiesta en 3 personas?